Es- Está con nosotros el licenciado Juan Carlos Araúz, abogado, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, porque hay que hablar o seguir hablando del tema mina. Licenciado ¿Y Araúz, cómo buenos por qué? ¿Qué días. está pasando? El Que nos micrófono lo cuente. puede encender. Buenos días, Flor. Buenos días, profesor Cabrera. Buenos días a todos. Un gusto compartir con ustedes. Está Yo en le línea, estoy aquí licenciado. preguntando, don Juan Carlos Araúz, le estoy preguntando a Flor que por qué hay que seguir hablando del tema de la mina. Por muchas razones. Porque yo incluso oigo a colegas suyos, don Juan Carlos, diciendo no hay nada que discutir, ya eso es historia, eso se cierra, el fallo de la corte, ya no hay más nada que hablar. ¿Qué es lo que hay que hablar entonces? Bueno, varias cosas. siempre tener una opinión contraria a la corriente implica controversia, pero yo soy del criterio que esto no ha concluido en el sentido siguiente. Si nosotros miramos el tema de fondo, cuál es la causa primaria de las controversias entre la empresa minera y el Estado panameño, yo la atribuyo muy puntualmente a lo siguiente. Es decir, hay una obligación del Estado panameño de garantizar y proteger las inversiones que el propio Estado panameño alentó. Eso implica que se tienen que encontrar fórmulas antes de abrir un abanico de opciones de controversias, de litigios. Es decir, el momento es propicio para que con serenidad se pueda advertir que la relación fracturada que puede haber existido entre empresa y Estado, de alguna manera tiene que llegar a entendimiento porque aquí hay una conversación pendiente. Es decir, nadie cambia la realidad de que allí ha enterrado hay más de 10.000 millones de dólares con las expectativas de algún tipo de beneficio y que ese dinero invertido allí no fue por obra y gracia de la casualidad, sino que desde el propio Estado se alentaba. Y yo traería a colación algo muy relevante. El día que se dio el inicio de la molienda del cobre, que el presidente Varela se desplazó al área de la mina, allí el presidente Varela hizo un relato muy puntualmente de cómo las empresas coreanas se interesaron en el proyecto de la mina y cómo él, siendo canciller de la República y luego presidente de la República, alentaba que se invirtiera en ese proyecto minero y lo que describe allí que más de 1.500 millones de dólares en esa promoción que hizo el Estado, porque él representaba al Estado, adquiría un hecho relevante. Es decir, eso da una naturaleza diferente para el momento en el que se hable de controversias. Es decir, esto no es tan fácil como simplemente haber dicho que el contrato es inconstitucional, sino que ahora queda en el camino la conversación de decir, si ese contrato es inconstitucional, ¿qué queda? ¿Cómo es la fórmula correcta en la que el Estado panameño honraría su palabra, en donde el Estado panameño transformó su legislación para poder que estas empresas coreanas se pudiesen insertar dentro del modelo del esquema corporativo que existía? Y allí habría esa conversación pendiente, al margen que hay realidades más complejas todavía que atender, que es un cierre abrupto, pero que es un cierre que no se contempla, que el cierre no es cierre, en el sentido de que el Código de Recursos Minerales dice que esto no ha terminado hasta que se ponga al punto de origen el área en la que se realizaron las extracciones. Y está el tema del concentrado de cobre que se tiene que comercializar, que va a pasar. Es decir, hay una serie de asuntos todavía pendientes que no se limitan a decir simplemente que hay un fallo que es final, definitivo y obligatorio, sino que ahora hay que hablar de, bueno, cuáles son las obligaciones del Estado panameño en este contexto y hacia dónde va esto. Sí, pero a mí me parece, Juan Carlos, que antes de llegar a todos estos puntos que responsablemente nos ha mencionado, hay un elemento que a mí me sorprende no haber escuchado aún. La actual administración del presidente Cortizo, a quien le corresponde representarnos a los panameños en cuanto a los intereses del Estado se refiere, luego de que la Corte emitió el fallo y toda la historia que ya conocemos, no ha habido forma de que nos diga a los panameños cuánto cuesta cerrar
la mina. Y una vez que nos diga cuánto cuesta, nos diga también de dónde va a salir la plata. Para poder tener el panorama más completo, me refiero. Porque Claro, no está en discusión que la Corte emitió su fallo, eso no está en discusión. Pero ahora veo que hay una inacción en la ejecución. sí, yo puntualicemos lo siguiente, o sea, el fallo de la Corte nunca ha eliminado la capacidad del Ejecutivo de representar al Estado en la relación comercial, es decir, el Ejecutivo mantiene su capacidad de representar al Estado en todo lo que sea la interacción con la empresa minera y determinar, obviamente, cualquier tipo de avance o hoja de ruta. Ese hecho determina que tanto el fallo como los propios magistrados de la Corte, en su fallo, que a mi criterio es un fallo equivocado, no tuvieron esa previsión justamente de los temas complejos que implicaba resolver algo tan dramático como un cierre abrupto, en donde habían hechos que tenían que preverse, conocer más a fondo la actividad, y eso genera obviamente todas estas incertidumbres, pero nos queda una hoja de ruta, nos queda la hoja de ruta que el Código de Recursos Minerales establece, es decir, el Código de Recursos Minerales establece dos cosas puntuales: que la empresa no va a terminar su permanencia en el país hasta que haya una devolución al punto de origen del área afectada. En segundo lugar, que eso, obviamente, la pregunta es: ¿y quién paga? Allí obviamente hay un complemento de decir, bueno, hay un concentrado de cobre que le pertenece a la empresa porque el Código de Recursos Minerales establece que quien extrae el mineral le pertenece, lo cual hay que facilitar que la comercialización se dé para obviamente garantizar todo lo que implica esta etapa de mantenimiento y cuidado seguro, en el sentido de que hay que tener un flujo de recursos para eso. Mientras, obviamente la solución final está en que la renovación de autoridades tiene que garantizar un plan de qué hacer, es decir, la negociación o la conversación de las nuevas autoridades tendrá que establecer la hoja de ruta que va a ocurrir finalmente con eso, y es algo que tiene que ocurrir a corto plazo, porque esto tiene las complicaciones ambientales, la de financiamiento, pero sobre todo la de la falta de ingresos para el Estado panameño como se tenía previsto hasta antes del fallo, y todas las afectaciones que hay paralelas de los trabajadores cesados, el entorno económico que se ha visto disminuido, el área geográfica que se ve empobrecida por la falta ya de actividad como tal. Es decir, si bien es cierto, hay una falta de hoja de ruta de este gobierno, yo me enfocaría más en la capacidad o la responsabilidad que tienen los aspirantes a presidente de la República para presentarnos prontamente, de decir, bueno, es que el tema minero yo lo tengo que plantear de la siguiente manera, entendiéndolo ya no al calor de lo que ocurrió. O sea, yo no puedo quitar de que lo que ocurrió fue una combinación de emociones, de desinformación, de falta del debate completo, y ahora alguien tiene que tener el panorama completo, y yo lo ligo a esa intervención del presidente Varela en el inicio de la molienda del cobre, en donde se descubre la responsabilidad del Estado con los inversionistas. Es decir, no hay manera en la que el Estado panameño pueda deshacer que justamente quien modificó su legislación para que estas empresas se incorporaran al esquema corporativo fue el Estado panameño. Y luego el Estado panameño no puede hacerse simplemente el desentendido de decir, bueno, es que la modifico para que no estén. Y eso no funciona así en un mundo globalizado de responsabilidades, de estándares internacionales de controles y de protección sobre todo. Licenciado, ¿y ahora qué está pasando? ¿No se está permitiendo la comercialización del concentrado de cobre? Yo lo que entiendo es que obviamente hay como una ausencia de disposición, en el sentido de que bajo las circunstancias actuales no es tan fácil como mover un escritorio del área geográfica donde se encuentra la mina, de decir, bueno, ese concentrado de cobre lo voy a montar en un barco y lo voy a mandar al lugar de destino final en la comercialización. Se requiere entonces que las autoridades emitan los consentimientos y las autorizaciones respectiva, pero yo no pierdo de vista que el Código de Recursos Minerales establece que eso le pertenece a la empresa. Eso es como
un bien privativo de la empresa porque el momento de extracción es el que determina a quién le pertenece y el momento de extracción existía una concesión vigente, un contrato vigente, por lo tanto allí no hay debate de matices. Y también otra cosa que me gustaría plantear es lo siguiente. Desde que inició la controversia, se emite el fallo, pasan estos meses, nosotros tampoco advertimos que el Estado panameño haya hecho un reproche formal a la empresa. Es decir, hasta el día de hoy, el Estado panameño no tiene nada que reclamar, en el sentido de que las voces que dicen, bueno, es que el Estado tiene que reclamar tal cosa o aquello, se queda simplemente sin sustento con el paso del tiempo. Al día de hoy simplemente hay un cese abrupto de la relación contractual eh, en donde la empresa queda en el aire, pero el Estado panameño no sabe cómo conducir ahora la reingeniería de lo que corresponde, porque vuelvo y repito, el fallo no ha prohibido la actividad minera en el país y el fallo tampoco le ha quitado al Ejecutivo su capacidad de dirección de la relación económica o comercial con cualquier socio estratégico que el país tenga. Hay muchas cosas pendientes y también lo del arbitraje, ¿no? Es que ahí, lo del arbitraje justamente es lo que va a darle contenido a todo este problema en el sentido siguiente. Si empiezan a plantearse reclamos, y que ya hemos dicho que el Estado no está planteando ningún reclamo, tendrían que ser naturalmente de los afectados con la decisión, que es la empresa, los inversionistas y el entorno que ya empieza a presentarse en los medios de comunicación este tipo de información. Entonces, tocaría entonces reflexionar es el Estado panameño bajo qué concepto permitiría llegar a un litigio si el paso del tiempo ha asentado el criterio que el Estado no tiene nada que reclamar y que el Estado panameño dejó huellas imborrables en el camino, que quien alentó, que quien modificó la legislación, que quien propició todo el engranaje que hoy día se reprocha como inconstitucional, no es otro que el Estado y que son temas indivisibles. Es decir, yo no puedo sacar del camino que cuando se alienta a alguien a invertir, yo debo asumir una responsabilidad y esa responsabilidad primaria era la de proporcionar un documento denominado contrato y si yo no puedo producir ese documento en los términos de seguridad, estaría simplemente el que yo debo garantizar buena fe para que nadie se sienta simplemente expulsado del territorio panameño como si no tuviese derechos o no tuviese algún tipo de reclamo que hacer. Esos reclamos, obviamente, habrán instancias, pero la sensatez que indica que el Estado panameño no se puede dar a la tarea de probar qué implica litigar. Y voy a traer a colación algo que ocurrió hace pocas semanas en la Argentina. En la Argentina, hace pocas semanas se conoció que, producto de una expropiación del caso de la petrolera YPF, se produjo una sanción. Los tribunales norteamericanos condenaron al Estado argentino a pagar 16.000 millones de dólares porque la fórmula que se utilizó era incorrecta y vulneró derechos de la empresa. Si bien es cierto una decisión de primera instancia en este momento, eso no impidió que el presidente de Argentina inmediatamente se pronunciara y el presidente de Argentina planteó lo siguiente. Dijo, voy a crear un impuesto que me permita tener ese ingreso, es decir, lo van a pagar los argentinos en su conjunto, y denominó al impuesto con el nombre del funcionario que ostentaba el cargo de ministro de Economía en ese momento y que le atribuye la responsabilidad del error. Es decir, ese impuesto denominado Kisilov, que es el apellido del funcionario, determinó que el presidente de Argentina dijo, bueno, lo pagaremos entre todos y es un impuesto que pasarán 1000 años antes de que podamos recoger el dinero, pero me plantea a mí el siguiente desafío. Si sabemos que nosotros tenemos responsabilidades, que hay omisiones en el camino y que hay un conjunto de hechos sueltos, oiga, yo no me veo siendo partícipe de ser Pero el es que, contribuyente Juan que Carlos, pague el error. Juan Carlos, pero es que es allí donde yo percibo una ausencia total de la administración, en este caso la administración del presidente Cortizo,
en ponerle las cartas sobre la mesa, ponernos las cartas sobre la mesa a los panameños. O sea, Eso es. reitero, yo por lo menos ya yo no discuto porque la Corte ya emitió un fallo, yo no soy abogado, pero ya tengo claro que lo que dijo la Corte es lo que es, punto final sobre el tema del contrato. Pero como consecuencia de ello ahora hay una serie de decisiones que hay que tomar y que hay que asumir como país. Y de eso, como usted lo está haciendo, el Ejecutivo no lo está haciendo. Y el tiempo sigue pasando y se están acumulando las decisiones que hay que tomar sobre el tema. Y creo que no lo están planteando porque le tienen miedo al escenario político electoral por el cual el país está atravesando. Eso es, hay un temor colectivo de simplemente abordar este tema porque como existe una masa importante que expresó su rechazo de alguna u otra manera, el tema de los votos en esta coyuntura está representando como, digamos, el principal interés. Es decir, no abordo el tema minero porque no quiero desilusionar o desencantar a un potencial votante, pero este país se está hundiendo. Y este país está simplemente sin un plan a corto plazo de cómo se van a reponer esos ingresos. Y no solamente ya el tema de cómo se van a reponer los ingresos, sino las repercusiones de que hay decisiones equivocadas porque el fallo, vuelvo y repito, si bien hace referencia a ese contrato y a ese documento, el fallo no dice que el Estado panameño no tiene la obligación de proporcionar un contrato y que ese contrato que tiene la obligación el Estado de proporcionar por su historia, por los antecedentes, es el tema central con lo cual se debe abordar esta historia y plantear lo siguiente. Es cierto que el documento denominado contrato puede plantear nuevas fórmulas. Es cierto que se pueden plantear alternativas, pero usted no puede, o sea, yo no puedo ser tampoco partícipe de lo siguiente. Yo no puedo consentir que el Estado panameño quite la cara de decir simplemente, no, no, es que yo no voy a abordar estos temas y simplemente voy a dejar que llegue el problema, y el problema es una decisión en tribunales arbitrales o en tribunales internacionales, en donde la sanción para Panamá es simplemente que no podemos afrontarla. Entonces, aquí la sensatez que indica, si bien es cierto, las autoridades actuales están rehuyendo al tema, yo también vería a los aspirantes a presidente de la República que deben asumir una posición sensata porque tampoco lo quieren porque, vuelvo y repito, pero al final de todos estos meses, ninguno podrá excluirse de hablar con esta sensatez, de decir simplemente, oye, es que el país tiene alguna responsabilidad en esto y hay que entendernos y hay que hablar y hay que plantear. Claro que todo se puede mejorar, pero yo diría que es un tema complejo desde el punto de vista de la voluntad. Por eso, ponerlo en el contexto de la conversación, yo creería que es responsable. Bueno, tampoco se está hablando de nada en esta campaña electoral, es decir, no hay nada de fondo, aquí solamente estamos en superficialidades y nadie está hablando cómo el país va a salir adelante, pero no por eso no se van a poner en temas esto, porque si usted habla de educación, de salud, de vivienda o de cualquier problema estructural del Estado, usted requiere recursos y usted tiene un presupuesto englobado en unas sumas que no se sabe de dónde van a salir. El gobierno que llega no sabe cómo va a terminar su presupuesto en los meses que le corresponda. Por lo tanto, aquí hay que hablar de plata. Un país pobre tiene que hablar de plata, de dónde va a salir la plata. Y si tenemos esa posibilidad del desarrollo y la explotación Lo minera, que ocurre, habría sensatez de plantearlo. lo que ocurre es que tenemos que crear la cultura del requerimiento. Es decir, nosotros los gobernados, requerirle a los gobernantes, sean los que están, sean los que vengan, oiga, dígame qué es lo que vamos a hacer, cuánto nos va a costar, de dónde va a salir la plata. Hay que recordar que en esta sociedad panameña por muchísimas décadas, los gobiernos iban tomando decisiones y ejecutando, sin preguntar ni siquiera qué hora es. Bueno, los tiempos han cambiado y en alguna medida han cambiado para bien. Entonces, tenemos que fomentar esa cultura del requerimiento. Fíjese que en la Constitución están los artículos pertinentes para requerir información, pero en un tema tan crucial como ha sido este tema del contrato y de la mina, porque entonces hay gente que ha mezclado las dos cosas. Una cosa si el contrato era bueno o era malo y que es inconstitucional, y otra cosa si minería sí, minería no, que son dos temas diferentes.
lo bueno o lo malo del contrato versus la minería sí o la minería no. Pero con un agravante ahora. Este país que se llama Panamá tiene la mina ahí abierta. Porque no es un tema de que no me abras una mina más, lo cual puede ser una decisión de país. Pero es que esa ya está abierta y hay que tomar una decisión de qué se va a hacer con eso. Y se sigue pateando la pelota hacia adelante. Pero bueno. Totalmente de acuerdo y poniendo también en el contexto lo siguiente, o sea, no es tan fácil como alentar un pleito a sabiendas de que el Estado panameño es el que carga con la cruz de haber alentado a todo ese conjunto de inversionistas a haber enterrado su dinero en Panamá. Es decir, no hay nadie más que el Estado en su estructura quien alentó y promovió que este era un lugar seguro para invertir. La producción paralela del documento con el cual se debe resguardar eso es un tema hasta accesorio. Hoy día, ¿cuál es el origen o el inicio de la controversia? Si Panamá ha emitido su obligación y ha cumplido su obligación de emitir el documento que garantiza lo que estuvo alentando. Claro, en los términos ahora que la Corte ha planteado, en el nuevo parámetro en el que se ha conversado, pero eso no cambia la obligación del Estado panameño. Y yo también pondría como primer punto de partida, por ejemplo, tanto es que no se quiere conversar de los temas que, por ejemplo, esa disposición del concentrado de cobre que se encuentra allí, que el código lo resuelve tajantemente, que es de la empresa y que hay que facilitar las autorizaciones, sería, digamos, lo primero que le corresponde al Ministerio de Comercio e Industria, facilitar que eso se garantice en la venta y obviamente es lo que permitirá que la empresa subsista en un momento determinado para seguir financiando lo que está en esa etapa de cuido y mantenimiento seguro. Y luego los temas de abordaje más complejos. Finalmente, la empresa que se encuentra en esta etapa de cuidado y mantenimiento seguro necesita que las autoridades establezcan un diálogo saludable. La población necesita información de calidad en donde el Estado panameño no tiene ninguna posición de ventaja, en donde el Estado panameño no tiene ningún tipo de reclamo, es decir, solo el paso de los meses, a mí como abogado, me mantiene en la incertidumbre de decir, bueno, pero si esto era tan controvertido que había una serie de omisiones, ¿por qué hasta el día de hoy no existe ningún tipo de reclamo? Y lo que va sentando simplemente es una posición de haber victimizado a la empresa dentro del conjunto de situaciones o hechos que la presión social mantuvo. Y en ese conjunto lo que toca ahora es decir, bueno, me quedo yo esperando las consecuencias de manera inmóvil o yo voy hablando del tema en el que debo ser sensato y con un criterio objetivo voy a plantear de decir, bueno, es que la Corte no me ha cercenado mi capacidad de negociar. La Corte no me ha cercenado mi capacidad de disponer de la explotación de los recursos minerales. La Corte lo que ha hecho ahora es formalizar una hoja de ruta y allá habría que encontrar el camino a seguir. Bueno, 8:58. Don Juan Carlos Araúz, muchísimas gracias por actualizarnos sobre este tema que lamentablemente la campaña política lo ha relegado en el debate nacional. Pero no está cerrado. Pero que hay que abordar. Muchas gracias por la oportunidad y saludo a todos. Muy amable. 8:59 minutos.